Pues sí, la magia de la tele. Hace unos minutos ahí contigo, Mauricio, y ahora aquí en el plató del Zoom. Vamos a seguir hablando de Donald Trump, de Vladimir Putin. Justo acaba de terminar esa reunión. Nosotros no sé si hemos colado un micrófono o no, pero vamos a intuir un poco cuáles son los temas que han tratado y traemos uno de ellos que podría ser ese cese al fuego a partir del 9 de julio en Siria. Una noticia muy reciente que vamos a intentar ir confirmando y dando forma. Va a ser ahora en el Zoom, así que no os lo perdáis, ¿eh? Pues bien, ahí está la invitación hecha. Mucha suerte, Javi, con tu programa, El Zoom. Bueno, pues ahora sí que ya todos pueden decir que Trump y Putin y Trump se han reunido y no lo han hecho en secreto. Nada de Russia Gates, de hackers, así que ahora, hay que ver qué es lo que han hablado en esta reunión y lo que ha dado de sí. Un encuentro histórico, la imagen del año, la que todos querías captar. Bueno, pues ahí la van a ver, la vamos a ver hoy en el Zoom. Algunos pueden pensar que llega en un momento cualquiera, pero yo creo que no es así. Desde mi punto de vista todo ha estado estudiado y justo llega en la cumbre del G20, nada más y nada menos. Un foro que ha tenido reuniones bilaterales previas para intentar abordar los grandes retos que afronta el mundo de hoy y que llega también inmersa en una gran desestabilización mundial. ¿Qué se han dicho Putin y Trump? Lo vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre este G20 de todos los anteriores? ¿Cuál será el camino que tomen las potencias mundiales a partir de ahora? ¿Qué tal? Bienvenidos al Zoom. En este viernes nos vamos volando ahora mismo a Hamburgo. Empezamos. Esta es la primera, sin duda la imagen más esperada, ese encuentro entre Putin y Trump. Antes de que empiezan a trascender las declaraciones y las decisiones, pues hay que decir que marca sin duda un antes y un después de lo que pueda suceder en el panorama internacional, en nuestro mundo, el suyo y el mío. Una reunión envuelta en polémica, rumores, cruce de declaraciones y en posturas contrarias entre uno y otro país. Si el sentido directo de las palabras del vicepresidente de Estados Unidos significa aplicar la fuerza de manera unilateral, entonces es un camino muy arriesgado. También está claro que Rusia no ha conseguido mantener los acuerdos de los que formaba parte, según varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que estipulaban que Rusia sería responsable de liberar a Siria de las armas químicas. Nosotros nunca intervenimos ni en la vida política ni en los procesos políticos de otros países. Nos gustaría mucho que en nuestra vida política, la vida política de Rusia, no interfiera nadie. Instamos a Rusia a cesar sus actividades desestabilizadoras en Ucrania y cualquier otro lugar, así como su apoyo a los regímenes hostiles, incluyendo los de Siria e Irán. Pues ya lo han visto, el contexto no era el mejor. El Russia Gate, las acciones unilaterales de Estados Unidos en Siria o en Afganistán, la supuesta relación del Kremlin con el círculo cercano al nuevo mandatario estadounidense, los hackers y un sinfín de asuntos que hacen que las relaciones hoy estén en un momento muy delicado, bajo cero, decían algunos políticos, por lo que los responsables de exteriores de ambos países pues han hablado con cautela, con expectación de ese encuentro que acaba de terminar hace apenas unos minutos. Esperamos que el encuentro de nuestros presidentes en Hamburgo esclarezca el asunto de las perspectivas de la interacción ruso-estadounidense. Personalmente, yo espero que triunfe el pragmatismo y la voluntad de asegurar los intereses nacionales con métodos realistas y más eficientes. Estamos en el comienzo y desde mi opinión, en este momento es difícil decir con exactitud qué intenciones tiene Rusia en esta relación. Y creo que la parte más importante de este encuentro es el intercambio de ideas entre el presidente Trump y el presidente Putin sobre cómo ven la relación entre nuestros dos países. Bueno, expectación y dudas, temores, estrategias, pero ante todo creo que ha llegado el momento de acercar posturas. Lo hemos visto en esa reunión, de ser franco el uno con el otro y pese a toda la polémica pues que ha rodeado, como decimos, este encuentro y a las presiones también de los medios de comunicación ambos, pues se deben mirar a los ojos, es lo que han hecho, afrontar esos retos comunes. Ya saben que estamos retransmitiendo a través de Facebook, también en YouTube, nos pueden dejar sus mensajes. Vamos a analizar un poco más de lo que ha dado de sí este encuentro y para eso tenemos pues con nosotros a Pablo Pardo, corresponsal del Mundo en Estados Unidos desde Washington. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en un día en el que los periodistas hoy estamos de trabajo hasta arriba.
Sí, efectivamente, es un día bastante complicado, pero bueno, muchas gracias también por traerme aquí. Bueno, una reunión que ha dejado varios gestos. Esto del lenguaje gestual también no es que seamos muy estudiosos, pero bueno, se ha visto una cierta cordialidad, desde luego, entre ambos líderes. Lo que sí que hemos visto es que se puede calificar de histórica. Es la primera vez que se ven cara a cara. Incluso Putin había dicho que con el teléfono no es suficiente, ¿no? Sí, efectivamente, es la primera vez que Trump como presidente se encuentra con Vladimir Putin. Él había dicho hace años que se había encontrado con él siendo empresario en Rusia, después lo desmintió, nunca quedó muy claro, pero sí es el primer encuentro, digamos, oficial ante las cámaras y ante todo el mundo. Es un encuentro que ha levantado una expectación tremenda y en el cual efectivamente digamos que la comunicación gestual parece que ha sido bastante buena. Empezó muy bien, con uno diciendo que sentía honrado, el otro que era un privilegio, no recuerdo exactamente, es decir, parecía que había muy buen feeling entre los dos. Creo que la reunión ha durado en torno a 90 minutos, lo cual es mucho, y con lo cual digamos que parece que hay esperanzas de que la relación entre los dos países mejore. Se está hablando de un posible acuerdo para alto el fuego en una zona del suroeste de Siria, como primera consecuencia de la reunión, que no sabemos los detalles, no sabemos tampoco lo que significa. Es decir, una cosa es que Estados Unidos y Rusia dejen, digamos, de bombardear, otra cosa es que los sirios, o sea, que la guerra civil en Siria se detenga, pero sí, digamos que por el momento lo poco que sabemos, porque esto está sucediendo ahora mismo, sí que ha sido bueno y sí que ha sido cordial. Sí, Pablo, lo que se ha podido, digamos, más o menos filtrar o conocer es, como bien decías, ese alto el fuego a partir del 9 de julio. Parece ser, pues cerca de dentro de unas horas, como aquel que dice, una región y un cese al fuego que también abarcaría tanto a Israel, la zona de Jordania. Por lo menos lo que se está viendo es una intención, en este caso con la guerra en Siria y también para intentar frenar al terrorismo. Hemos escuchado las palabras incluso de Putin de, pues todos a una contra esta amenaza, y como dices, pese a el mal contexto que podría haber, esas aguas turbias que rodeaban todo esto, parece que sale algo positivo, al menos es la primera noticia que hemos tenido. Sí, en general, digamos, la actitud personal de Donald Trump hacia Vladimir Putin ha sido bastante positiva en general, y digamos que es el líder internacional del que mejor ha hablado Donald Trump, con lo cual cabía esperar en principio que el encuentro fuera relativamente cordial, digamos, o amistoso, y parece que así ha sido. Ahora hay que ver un poco cuáles son las reacciones a este encuentro, tanto en Rusia como en Estados Unidos. Cada uno de los dos, digamos, tiene su propia opinión pública, sus propios partidos políticos, sus propios grupos de interés en sus países, y hay que ver un poco cómo reaccionan, particularmente aquí en Estados Unidos, digamos, en el caso de la Cámara de Representantes y del Senado, que son, sobre todo el Senado, quien está siendo más duro en relación a Rusia. Pablo, precisamente una carta de un senador que le llegaba personalmente a Donald Trump este mismo jueves para... digamos que instaba al presidente estadounidense a preguntar directamente a Putin sobre la injerencia en la democracia de Estados Unidos, que es un poco el leitmotiv que estamos viendo en estos últimos meses y que ha rodeado quizá o ha presionado esta reunión, quizá lo que más podía enturbiar, ¿no? Estos vínculos, etcétera, etcétera, y sobre todo el tema de la eventual injerencia en las elecciones, el tema de los hackers, los círculos cercanos de Donald Trump y esas reuniones, no reuniones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que la Casa Blanca y el Departamento de Estado, sobre todo la Casa Blanca, que es quien tiene la última palabra en este tipo de cosas, ha decidido, o aparentemente, digamos, la impresión que nos ha dado aquí en Washington es que la Casa Blanca ha preferido centrarse, digamos, en cuestiones de política internacional y fundamentalmente en Siria. Ese era, digamos, al menos lo que se esperaba del mensaje. Es decir, no se esperaba que Putin y Trump hablaran de la controversia en Estados Unidos sobre las elecciones, etcétera, etcétera, sino que se esperaba que hablaran de otras cuestiones y fundamentalmente de Siria. Probablemente hayan hablado también de Ucrania. Hoy el Departamento de Estado ha anunciado un embajador especial para la crisis de Ucrania.
Ucrania, Kurt Volker, y digamos de cuestiones de política internacional. De nuevo, hay como digamos una división entre, por un lado, la Casa Blanca y por el otro lado el Congreso, que es la Cámara de Representantes y el Senado, que todos están en manos del mismo partido, del Partido Republicano, pero los republicanos del Congreso y sobre todo del Senado son muy críticos con respecto a la relación de Trump con Putin, la Casa Blanca en absoluto. Entonces, digamos, este era un encuentro de la Casa Blanca y la Casa Blanca ha asumido el control total. Una reunión, Pablo, entonces en la que digamos que se ha visto con poco radio de acción, ¿no? Venía con poca libertad, digámoslo así, por parte de la clase política Donald Trump para hablar con Vladimir Putin, por ejemplo, con temas como Ucrania, las sanciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, efectivamente, ese es un problema que Donald Trump tiene. Su relación con el Congreso es muy mala. El Senado ha aprobado una serie de sanciones muy duras contra Rusia. Creo que además como por 99 votos a favor y 1 en contra o 100 votos a favor. Ahora mismo esa ley está estancada en la Cámara de Representantes porque los representantes, digamos, son más cercanos a Trump, pero efectivamente, digamos, en materia, por ejemplo, de sanciones, etcétera, Trump tiene un margen de acción muy limitado. Y de hecho, si se aprueba esta ley, entre otras cosas, prácticamente prohíbe a Trump levantar sanciones a Rusia. Con lo cual, efectivamente, en esas cuestiones, por ejemplo, digamos, en la cuestión siria tiene mucho más margen de actuación Donald Trump. Y yo creo que precisamente por esto, ya al acabar la reunión, ya rápidamente ha anunciado pues una medida en Siria. Ajá. En cuestiones como, por ejemplo, Ucrania o sanciones económicas, es mucho más complicado para Trump. Pablo, quizá este margen de maniobra que se ve, digamos, tan escueto, que le han dado a Donald Trump, y para terminar, mi última pregunta, no se ve en sus discursos fuera, quizás sí dentro del país, donde, bueno, digamos, le tienen bien atado, le tienen atado en corto, pero ha sido en Polonia, ¿no?, donde se ha despachado, digamos, un poco a gusto, con un discurso muy pro-OTAN, muy pro-occidental, mantener las civilizaciones. Quizá también estaba mandando un mensaje al otro lado del charco para que, oye, fiaros de mí, aunque me voy a reunir con Vladimir Putin, os mando un mensaje para que estéis tranquilos, ¿no? Sí, efectivamente. Normalmente en las cumbres, y sobre todo en las cumbres entre superpotencias y entre superpotencias que no tienen necesariamente una relación muy buena, también esto pasa a veces cuando se reúne el presidente de Estados Unidos con el de China. Siempre, muchas veces antes hay algún discurso, digamos, extemporáneo o que llama la atención o lo que sea, o muy a favor o muy en contra o lo que haga falta. Muchas veces esto se trata, digamos, de marcar posiciones de cara a la opinión pública interna. El discurso de Polonia de Trump, que fue con gran diferencia el más, digamos, atlantista, el más pro-OTAN de Trump, le ha ganado un apoyo tremendo, al menos entre los medios de comunicación republicanos, conservadores aquí en Estados Unidos. Y aparentemente, digamos, ha sido como la preparación, decir, bueno, me voy a reunir con Putin, pero estaros tranquilos, un poco en ese sentido, digamos. Pues Pablo, muchísimas gracias. Veremos qué es lo que trasciende de toda esta reunión, casi 2 horas que han mantenido ambos líderes, y veremos las noticias y los próximos acontecimientos de un G20 histórico y sobre todo este cara a cara. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos volver a contar contigo, que siempre es un placer hablar contigo, Pablo. Bueno, pues una reunión que está dejando, bueno, pues algunas noticias, algunos esbozos, como estamos viendo, algunos detalles, el primero con Siria, pero un margen de maniobra muy corto, muy escueto el que le han dejado a Donald Trump. Veremos qué es lo que sucede. Lo que sí que me gustaría es que nos diésemos cuenta, ustedes y yo, de dónde y cuándo llega este encuentro, porque a mí, en términos informáticos, yo soy muy malo con esto de la tecnología, ya me han visto alguna vez en YouTube, es como darle al reset, ¿no?, a una computadora, es decir, o sea, como empezar de nuevo, como descubrir una nueva realidad, como pues te das cuenta de que todo lo que conocías o sabías pues ya no es igual que antes de ese apretón de manos que hemos visto, porque el G20 de Hamburgo llega casi como un intento desesperado de encontrar la forma de gestionar un planeta que es totalmente distinto, muy distinto a lo que era, bueno, pues hace un año. Los mandatarios, los expertos, todos dibujan, bueno, pues lo que pueden, de lo que puede ser, por ejemplo, una nueva manera de encarar la realidad. Bueno, pues ¿por qué? Porque los modelos, la forma de gobernar o de gestionar ya no puede ser la misma. Gobernantes, ejecutivos, sistemas, economías, diplomacias, todo parece que está en pañales por cuestiones como el efecto Trump,
el Brexit, los inmigrantes, los muros, se levantan o no, el nuevo modelo económico, la amenaza del terrorismo global, Corea del Norte, puedo seguir, etcétera, etcétera. La realidad ha dado un giro de 180 grados haciéndonos pues cambiar la perspectiva, al menos a mí, y el pensamiento. No sé si a ustedes, pero a mí desde luego que sí. En estas condiciones, cuando vemos un creciente número de elementos de incertidumbre en los principales centros políticos y económicos, las señales que den hoy alguna esperanza de estabilidad son especialmente solicitadas. Deberíamos crear nuevas oportunidades y buscar nuevos motores de desarrollo, así como explorar nuevos espacios para el crecimiento. Aquellos tiempos en los que podíamos contar plenamente con otros países, en cierta manera, han terminado. Nosotros, los europeos, debemos tomar nuestro destino con nuestras propias manos. Los 2 años que siguen implicarán retos considerables. Uno de ellos será establecer una relación constructiva con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América, nuestro vecino geográfico. Bueno, pues en ese clima se está celebrando el G20 en estos momentos, con cuestiones sobre la mesa como la volatilidad de la política exterior de Donald Trump, el proteccionismo económico, el Brexit, como le decía, la situación de Europa con respecto al Reino Unido, los populismos o la nueva dimensión que debe tener la distribución de las riquezas, pero con ese punto determinante que tenía el mundo en vilo, ese encuentro, repito, entre los presidentes de Rusia y también de Estados Unidos. Estas políticas, pues, y otras interesan y mucho a una sociedad que se ha vuelto cada vez más crítica. Estamos viendo, bueno, pues esas manifestaciones, ese fuego en Hamburgo, una ciudad que se ha blindado pero no ha parecido suficiente para la ocasión, y los activistas, los manifestantes, no esconden su repudia a este sistema político al que consideran injusto. Les invitamos a ustedes a que nos digan cómo consideran este G20, si va a tener utilidad, si no. Nosotros hemos recopilado unos testimonios, escúchenlos. Las decisiones políticas importantes se están tomando sin los intereses de la sociedad civil y hay que motivar a la gente a comprometerse una vez más, a recordarles lo importante que es la participación política y al mismo tiempo recordarles lo sencillo que es, porque solo hay que dar el primer paso. Solo para los políticos, creo. No me interesa mucho. No es asunto mío. Eso no es para la gente. La gente aquí no lo quiere. No. Yo no lo quiero. No lo queremos. Y ese es el problema. Se repite cada año. Los políticos, yo no creo en esa política. Y no importa de dónde vengan, de Rusia, de África o de Europa. Todos mienten. Nosotros queremos profundizar sobre todos los detalles de esta cumbre del G20 de Hamburgo. Como siempre, contamos con los mejores analistas aquí en el Zoom, y en esta ocasión pues tenemos el placer de hablar con María Cecilia Naón, directora del modelo G20 y experta de Argentina ante el G20. María Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Zoom. Sin duda alguna, el G20, una reunión destacada por todos los encuentros bilaterales que va a haber, por las conclusiones que pueden salir, pero el día de hoy, y yo creo que el año de hoy, está marcado por esa reunión entre Putin y Trump, ¿no? Mira, me parece que hay que contextualizar este momento, ¿no? Es un G20 que se reúne en un contexto de mucha tensión, de mucho nerviosismo y también de muchos cuestionamientos justamente al tipo de orden internacional, ¿no? De economías muy abiertas, de libre comercio que ha tratado de impulsar el G20. Y esto se expresó en el último año con resultados electorales que fueron verdaderos terremotos. En Estados Unidos con el ascenso de Trump, pero también en diversos países de Europa y con el Brexit. Entonces creo que es un G20 en donde lo que uno esperaría es que los líderes puedan realmente hacer una revisión crítica de cuáles han sido las contribuciones del G20 y fijar un cambio de rumbo para poder responder a las demandas y a las necesidades de la población de todos los países, tanto de las economías del norte como también, por supuesto, de los países en desarrollo, de las economías emergentes. Cecilia, es un G20, yo decía al principio, distinto, y también lo comentaba en las noticias en las que me han invitado a participar. Lo primero porque a mí me marca como una especie de falta de liderazgo, es decir, no tiene nada que ver como cuando estaba Barack Obama o estaba Bush, se veía quién llevaba un poco las riendas, aunque pudiera haber países que tenían un contrapeso muy fuerte, como pueden ser, por ejemplo, China y Rusia. Pero hoy en el mundo estamos viendo que el efecto Trump, esto ha sido un terremoto y cada cual está intentando buscar asociaciones por donde puede. El G20, y en la foto de familia se ha visto un poco el reflejo de todo esto.
Efectivamente, yo creo que hace algunas décadas que estamos hacia un mundo mucho más multipolar y esto está quedando de una manera muy transparente en el G20 actual. Efectivamente, en la última década, esta es la reunión número 12 del G20. Sí, la primera reunión fue en el año 2008 en Washington, a nivel de líderes, a nivel de presidentes. Desde entonces hubo 12 reuniones y muchas veces hasta se presentaba que lo que había en realidad era una suerte de G2, ¿no? Donde Estados Unidos y China, en algún momento otra potencia emergente, ejercían un liderazgo. Hoy es un G20 verdaderamente multipolar y lo que en realidad está en cuestionamiento hoy es si se va a mantener la cooperación económica internacional o si en realidad estamos frente a una crisis del multilateralismo, ¿no? Si esto es un G0 o si realmente se van a encontrar las formas de avanzar en la cooperación internacional para problemas que claramente ningún país puede resolver por sí mismo. El G20 es necesario, es un foro que me parece que ofrece un espacio de discusión al máximo nivel político, sin embajadores, sin burócratas, directamente los presidentes hablando entre ellos, pero creo que tiene que haber, insisto, ¿no? Una mirada innovadora, un cambio de rumbo, una mirada que realmente busque renovar la geopolítica internacional y que necesariamente es multipolar. Aquí no hay posibilidad de que ningún país se corte solo, Estados Unidos lo ha hecho. Estados Unidos ha venido expresando posturas muy unilaterales con Donald Trump, por ejemplo en el caso de cambio climático, que es una posición que el G20 ha buscado avanzar y ha respaldado el Acuerdo de París. Y creo que en estas horas en Hamburgo va a quedar claro si es posible un nuevo tipo de cooperación internacional que atienda las demandas de los miles de manifestantes de Hamburgo, de las poblaciones de todo el planeta, o si se va a un G20 de tensiones, de nerviosismos y en un punto de irrelevancia. Por ahora lo que se está viendo y lo que se ha dejado esbozar es pues esa lucha contra el proteccionismo, si estamos hablando en materia económica, una nueva redistribución de la riqueza, no ya solo lo que producimos, sino cómo se hace y de manera sostenible, ¿no? Una redistribución de esa riqueza, como decíamos, pero también problemas que son muy, muy puntuales, como puede ser el terrorismo, la guerra en Siria, la amenaza de Corea del Norte. Es decir, no solo estamos hablando de problemas típicamente monetarios, sino también a nivel de seguridad, a nivel político, que nos conciernen a todos. Efectivamente, el G20 nació como un foro eminentemente económico y financiero, pero claramente la diversidad y la complejidad de los problemas que hay a nivel mundial imponen que hoy se tenga que hablar y sea necesario abordar terrorismo, migraciones, refugiados, que son problemas que por supuesto también tienen un impacto económico. La desigualdad, la distribución de la riqueza, sin duda es el principal tema, creo yo, de la agenda en el G20 y tiene que ser abordado de una manera urgente, contundente y dando respuestas. Es un escándalo el nivel de desigualdad a nivel global. Esto se ha denunciado en el G20, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Brasil con sus liderazgos anteriores, lo ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, los sindicatos también, el L20, el Labor 20, tiene una posición importante. Y todos estos temas creo que tienen que estar en la agenda. Por eso se necesita un liderazgo renovado. Cecilia. Espero que los líderes del mundo estén a la hora del momento histórico. Escuchamos a un líder como Xi Jinping, que justo tenemos aquí en imagen, intentar hablar de esos tratados de libre comercio que tampoco parece que le gustan a Trump. Una reunión bilateral, por ejemplo, también con Peña Nieto, con la gente y los países de Latinoamérica, ¿no? Muy, muy interesados en todo este tipo de tratados. Es un poco cortar, la dinámica de Trump ha sido un poco como la corriente alternativa, ¿no? Y no la continua, cortar un poco la dinámica en la que se estaba manejando el mundo, en este caso a nivel financiero, y hace que surjan, pues por ejemplo, la ruta de la seda, de nuevo asociaciones como la euroasiática, etcétera, etcétera. La gente, los líderes se han visto obligados a buscar sus nichos, ¿no? Bueno, efectivamente yo creo que Trump es a la vez un emergente y probablemente alguien que va a profundizar, digamos, una larga decadencia relativa a Estados Unidos en su liderazgo internacional. Esto me parece que se está viendo. China está consolidándose como una potencia realmente a nivel global. La iniciativa de la Ruta de la Seda es muy interesante porque es una iniciativa económica en materia de infraestructura, pero además en términos de política exterior. Por eso, este es un mundo mucho más multipolar. Ahora tenemos que ver si se pueden encontrar las respuestas adecuadas. Vos sabés que en términos comerciales me parece que el G20 también tiene que revisar sus prácticas, quizás no en la forma en la que lo plantea Trump, pero sí es cierto que no solo en Estados Unidos, sino que en muchísimos países del mundo hay un cuestionamiento muy fuerte a este pseudo libre comercio, que en realidad es un mito.
porque en realidad ningún país es totalmente abierto al comercio y lo que tiende a generar muchas veces estas políticas de desregulación comercial, de desregulación laboral tan extremas, son justamente la concentración del ingreso y una distribución muy injusta, muy inequitativa de la riqueza y de las oportunidades laborales. Entonces creo que hay que revisar estas posiciones y no simplemente repetir como mantra, ¿no?, los consensos previos. Por eso digo que es una hora, creo que muy especial, muy importante, porque no puede ser ni la posición de Trump, pero tampoco la posición histórica del G20, que me parece que hacía un poquito de oídos sordos a las demandas de la población. Y esto hay que discutirlo, es necesario reflexionar y quizás cambiar paradigmas, ¿por qué no? Pues Cecilia, estamos ante ese revisionismo que tiene que hacer un organismo como el G20. Muchísimas gracias de verdad por acercarnos de primera mano este testimonio de una persona que conoce tan de cerca esta institución, este organismo, y bueno, pues veremos a ver qué sucede también en la edición del año que viene, en el que Argentina tiene un protagonismo inusitado, pues desde luego por albergar a tantos líderes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos contar contigo en otra ocasión aquí en el Zoom. Un saludo muy grande. Quisiera terminar el programa de hoy dándoles mi propia opinión, si me lo permiten, de lo que puede pasar a partir de ahora, pues en algunos aspectos respecto a esos conflictos y frentes abiertos que preocupan y mucho al mundo. Justo después lo hago de esta reunión de Putin y Trump y después de que termine este G20. La reunión entre ambos ha sido más bien, yo creo, una toma de contacto. Ya se ha visto en la mano, ¿no? Un tanteo para saber si ambos pueden confiar el uno en el otro, si las reacciones y esas relaciones, esos vínculos van a poder ir por un camino común en muchos aspectos fundamentales, pese a que hay irreconciliables diferencias, como decía el propio Tillerson. Algo que el establishment pues no va a dejar que pase así como así, nos los decía Pablo también. Lo importante de este encuentro entre ambos va a ser la confianza. Si Putin y Trump, pese a las diferencias, a ser opuestos en muchas posiciones, pueden confiar el uno en el otro, pues tendremos buenos resultados en amenazas comunes como el terrorismo. Lo estamos viendo en Siria o en Corea del Norte y así podríamos seguir con un largo etcétera. Aunque lo que sí que me temo es que ese América primero vaya a primar y mucho en cuestiones como Irán, Oriente Medio. Habrá que fiarse, el clima o los tratados de comercio, como nos decía Cecilia, porque aquí da igual quién intente presionar a Trump. El billete para él es el que manda y da igual si se abren conflictos en terceros países o no. Lo importante es que la banca siempre gane y que la banca sea América. Esperemos que no sea así, que haya comunión y confianza. Ya saben dónde estamos, déjenos sus mensajes. Nos vemos muy pronto. Chao.